del día de hoy. ¿Sí? Vamos primero a hacer la lectura. Por favor, señorita o señor Felipe Mata, de la página 70. Me ayuda con la lectura. Las diversas formas de vida y el proceso evolutivo. Una historia por completar. En lecciones anteriores revisamos las evidencias indiscutibles de la evolución, pero pese a todos los avances científicos en los campos de la paleontología, la embriología, la anatomía comparada y la genética, todavía hay capítulos de la historia evolutiva de los seres vivos que permanecen oscuros. La información que proviene de los fósiles, si bien ha develado mucho sobre la progresión de las características que ayudaron a los organismos a adaptarse a los cambios ambientales y a desarrollar estructuras cada vez más especializadas, es incidental y depende de varias coincidencias que no siempre se presentan. En primer lugar, para que los fósiles se conserven se requiere de un clima propicio, también de que en su formación los tejidos del organismo hayan sido reemplazados rápidamente por minerales. Antes de que se descompongan, asimismo se necesita que los fósiles se sienten en lugares que no se destruyen con el tiempo y finalmente que cuando sean encontrados se los interprete correctamente. En zonas tropicales del planeta, estas condiciones son muy difíciles de cumplir, por lo que no se puede contar con las muestras que el ser estudiadas aporten muchas respuestas al rompecabezas. Bueno, como ustedes pueden ver en la lectura, ¿no es cierto? Y este nuevo tema sobre las diversas formas de vida y el proceso evolutivo. ¿Qué significa esto? Que todas las formas de vida que conocemos, ¿no es cierto? Desde los seres unicelulares hasta los seres pluricelulares, sean estos animales o plantas, han pasado por un proceso de evolución, ¿sí? Este proceso evolutivo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve prácticamente es para mejorar cada día, ¿no? Esa es la idea del proceso de la evolución. Cada vez que evolucionamos significa que avanzamos algo más hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces es muy importante esta situación. Una pregunta, ¿este tema ya vimos? No, bueno, estaba confundido con el otro segundo, entonces me quedó ahorita una duda. Entonces les decía, ¿no es cierto?, que cada vez vamos evolucionando, ¿sí? Pero vean, hay ciertas cosas que no han evolucionado, ¿no? ¿Sí? Y eso hace que las plantas, animales, tiendan a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué? Yo siempre les digo esta conceptualización tanto de la Mar y de Darwin, ¿no? Que los dos decían que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven, ¿sí? Y es la verdad. Si uno no se adapta a ciertas circunstancias, simplemente tiende a desaparecer. Ven, y así ha pasado con algunas especies, ¿no? Pero no solamente esto, vean, sino también las actividades humanas ha hecho que esas especies desaparezcan, ¿sí? No sé si les comenté en una clase de estas, se han de haber oído ustedes en las noticias, las personas que les gusta oír noticias, o por ahí, en California hay una especie de cóndor, ¿ven? Y se sorprendieron las personas que cuidaban, ¿no? ¿Por qué? Porque sin haber habido el contacto con el macho, la hembra puso un huevo, ¿ven? Entonces, esto aducía a la evolución, ¿sí? Decían que estas especies, por no desaparecer, evolucionaron y se autofecundaron en un proceso que se llama partenogénesis. Vean, los cóndores, como sabemos, ¿no es cierto?, tienen innecesariamente el contacto con el macho, ¿no es cierto? Vean, para poder reproducirse. Entonces, vean, entonces la Tierra, ¿no es cierto?, hace esto. ¿Por qué? Para tratar de mantener la especie. Por eso es importante esto que es la evolución. ¿Sí? Les voy a ver un ratito. ¿Ven? Aquí tenemos una imagen de un proceso evolutivo, ¿no? ¿Ven? Hablamos de los equinos. Y como dice aquí, evolución es el proceso continuo de transformación
de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Vean cómo aparentemente, ¿no es cierto?, era el ancestro de los equinos hasta tener el actual caballo, ¿no? Por eso dice el caballo fue adaptado a su cuerpo en un principio parecía al de un perro y fortaleciendo sus patas para evitar de sus depredadores. ¿Qué significa esto? Vean que este animalito, ¿no es cierto?, llamado Eohippus, tuvo que modificarse. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, ser atacado por otras especies, hasta alcanzar lo que nosotros actualmente conocemos o la forma del caballo. ¿Cuáles fueron las evidencias que nos ayudaron a ver todo esto, no? Nos ayudaron ciencias, vean como la anatomía comparada, la fisiología, la paleontología, ¿sí? Pruebas bioquímicas, vean, muy importante para esta situación. Aquí tenemos también otra forma, o mejor dicho, ¿no? Algunos autores dicen que nosotros descendemos del mono, ¿no? Pero no de cualquier mono, sino del chimpancé. Pero aquí tenemos que ver que hay un proceso evolutivo, ¿no? No es que descendemos directamente del chimpancé, ¿sí? Sino que de un mono que ya desapareció, según el tiempo, fuimos produciendo cambios hasta encontrarnos con el hombre actual, ¿sí? Miren, aquí también tenemos un cladograma para ver qué relaciones tenemos entre las distintas especies. Bueno, les voy a proyectar este video, ¿sí? Para que les va a dejar más claro sobre este asunto. Déjenme activarle el sonido. Bien, hemos llegado entonces al último, a la última tutoría de este cuatrimestre, la última tutoría temática. ¿Sí? Después va a haber una tutoría de repaso y vamos a trabajar en esta tutoría el proceso de evolución biológica, evolución de los organismos vivos. Y si observan esta imagen, a ver, pensemos lo siguiente, ¿qué tenemos todos en común? O sea, obviamente más allá de estar formado por células. Sería nuestro ADN que en realidad provino luego de muchos miles de millones de años a partir de un organismo común, ¿sí? Hace más o menos, hace 4.600 millones de años se formó la Tierra, alrededor de 4.000 millones de años se originó el primer organismo vivo, que en realidad era una protocélula, ¿sí? Era como un preprocarionte, ¿sí? Y ese, Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué entendieron del video? A ver, alguien. O comienzo a nombrar. Los seres, los seres humanos no fuimos creados al instante, sino que tuvieron que pasar aproximadamente de 7 a 9 millones de años para que vayan evolucionando los chimpancés de monos, y esa fue la manera en la cual pudieron evolucionar y convertirse en los seres humanos que somos actualmente. Bueno, muy bien, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros somos el producto de la evolución, ¿no? No es que los seres humanos prácticamente apareció el mundo, ¿sí? Y ya nosotros aparecimos, ¿no? Nosotros somos, todos los seres vivos somos prácticamente seres nuevos, hablando así en años, ¿sí? Porque si hablamos en millones de años que se formó la Tierra, una cosa es el proceso de formación de la Tierra, ¿no? Otra cosa es el proceso en el cual la Tierra tuvo las condiciones adecuadas para, como les digo, para poder aparecer la primera célula, ¿sí? Entonces nosotros somos gente nueva, hablemos así. Ahí había una pregunta que decía que la evolución termina con nosotros. ¿Qué creen ustedes?
A ver, ¿qué dice? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Ustedes creen que el hombre puede cambiar en forma y genéticamente? Sí, Sí, sí se puede. Vean, no sé si ustedes han oído, bueno, espero que algunos sí tienen esa curiosidad científica, ¿no? A veces ven reportajes en el internet, lo que sea. ¿Ustedes han oído de los bebés bajo pedido? ¿Bebé a la carta? ¿Han oído eso? ¿Qué creen que es el bebé a la carta? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué le da la idea de esta palabrita, bebé a la carta? Cuando nosotros nos vamos a un restaurante, decimos, páseme la carta, ¿no es cierto? Quiero esto, quiero este otro, quiero este otro. Vean, ¿qué les da la idea de esto de bebé a la carta? que se puede elegir las características de un bebé antes de nacer. Exactamente. Vean, ahorita hay la posibilidad, ¿sí? De elegir ciertas características, ¿sí? A base de nuestros genes. Ustedes oyeron que nosotros somos genotípicamente y fenotípicamente, ¿no? Productos de la evolución. Genotípicamente significa genes. Fenotípicamente es lo que nosotros podemos observar, ¿sí? Lo que le vemos en otra persona, ¿no? En un animalito, ve qué bonito, es café. Eso es fenotipo, lo que nosotros podemos observar a simple vista. Estos bebés a la carta que yo les decía, ya está este tipo de tecnología, este tipo de genética, ¿no? En lo cual usted puede decir, yo quiero que mi hijo mida 1,80 m, yo quiero que mi hijo tenga ojos azules, en fin, ya se da, ¿no? Pero ustedes saben que para nosotros el costo económico es bastante alto. Simplemente ciertos grupos de personas pueden darse el lujo de hacer este tipo de pedidos, ¿no? Pero vean, obviamente que nosotros no somos el último eslabón, hablemos así de esta cadena, ¿no? Porque pueden aparecer individuos superiores a nosotros. Vean, y aquí hay una pregunta. Si nosotros somos un pequeño planeta en relación al sistema solar, a la Vía Láctea, ¿ustedes no creen que puede haber vida en otros lados? Con iguales o mejores condiciones a nosotros, ¿no es cierto? Bien. Y hay hechos en los que dicen que muchas de las cosas que hicieron aquí, ¿no es cierto?, fueron hechos por otros habitantes de otros mundos. Bien. Y los que tenían la respuesta a esto fueron nuestros antepasados, nuestros indígenas. Ven, nosotros a pesar de la evolución no tenemos, ¿no es cierto?, esta respuesta. Pero seríamos tan egocéntricos para decir que solamente nosotros vivimos en la Vía Láctea, habemos así, en el universo. ¿Sí? Entonces vean, este proceso de evolución puede darse por miles de maneras, ¿no? La evolución hay, como les digo, tiende a mejorar especies, pero también tiende a desaparecer especies que no pueden adaptarse. ¿Sí? Como les decía, no solamente la evolución hubo en la especie humana o en los animales, ¿no? También en las plantas, vean. ¿Sí? En las plantas también hubo un proceso de evolución de seres unicelulares a seres pluricelulares. Plantas que fueron de una sola célula y actualmente hay plantas que tienen muchas células, ¿no? Ven, nosotros vemos la diversidad de plantas que hay, ¿no? Plantas terrestres, plantas acuáticas, plantas vasculares, plantas con semilla. Vean, entonces esta diversidad no fue de la noche a la mañana, ¿no? Sino que fue un proceso de millones de años
para tener las actuales plantas que nosotros conocemos. Asimismo, los animales, ¿no? Ustedes saben que los primeros seres se desarrollaron de una primera célula, ¿no? Y de esta célula hubo una evolución. ¿Por qué? Porque las primeras células cumplían con todas las funciones. Función respiratoria, función digestiva, ¿sí? Función excretora. Vean, pero ¿qué pasaba con esas células? Vean, tendrían que tender a la tendencia a evolucionar, ¿no? Vean, de ahí fue que se fueron formando los diferentes tejidos, ¿sí? ¿Para qué? Para que estos tejidos se vayan a especializándose, ¿sí? Ustedes saben que tenemos tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido muscular. Cada uno de estos cumplen con funciones específicas, ¿no? Vean. Entonces, ese es el desarrollo evolutivo que se produjo en todos los seres vivos. Vean, a nivel embrionario, ¿no? Nosotros, cuando ya se une el óvulo con el espermatozoide, forman las primeras capas. Tenemos 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y en cada una de estas capas, vean, comenzaron a diferenciarse los distintos órganos. Vean, siendo la capa del ectodermo, como su nombre indica, la capa más externa. Vean, en esta capa se desarrolla el sistema nervioso central. Vean, por eso muchas de las alteraciones que se provoca por algún contaminante atacan, ¿cierto? A este sistema, porque es la capa más externa. ¿Sí? Entonces, vean, todo este tipo de evolución, ¿no es cierto?, ha dado el origen a los distintos individuos que conocemos hasta ahorita, ¿sí? En la actualidad. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Sí? Esta parte de la materia más es un poco solamente de historia, ¿no? En la cual los distintos organismos, tanto plantas y animales, fueron evolucionando, fueron adaptándose. Vean, la clave de la evolución es la adaptación. ¿Sí? Si las especies no se adaptan, simplemente no sobreviven, mueren. ¿Sí? Vean, entonces, si nosotros nos adaptamos, si las especies se adaptan, ¿sí? Tienen un mejor porcentaje de sobrevivencia. ¿Sí? Entonces, vean, muy importante esta situación. No sé si tienen alguna pregunta, algo. ¿No? Bueno, señores estudiantes, hasta ahí vamos a quedar por el día.